Visto que, por ejemplo, dos de los mejores poetas colombianos, Juan Manuel Roca y Piedad Bonet, han incursionado en el género de la novela y entonces ahora son tenidos como grandes autores cuando realmente, por ejemplo, Piedad Bonet es una grandísima poeta y ensayista, es decir, no tenía necesidad alguna de ser novelista para ser tenida en cuenta, ella ya es un personaje por sí mismo. Eso se debe a muchos factores, tal vez pues primero que todo la necesidad que tienen ellos de expresar algo en el formato novela, pero también la presión que ejercen las editoriales para que los autores hagan novelas, ¿no? No se considera un libro de cuentos lo suficientemente atractivo y no hablemos de la poesía, ¿no? La poesía poco se escribe, poco circula y poco se lee. Digamos, y ni hablar de los ensayos, pues porque eso sí que le interesa todavía a muy poquita gente. Sin ella, sin la novela, prácticamente la literatura no existiría y eso, pues, en mi opinión, no debería ser así. Pero lo es, esa es la lógica de las publicaciones, digamos, de las grandes editoriales en Colombia y también de la oferta que llega del exterior, ¿no? De España conocemos es a sus novelistas, poco a sus poetas y ensayistas, lo mismo de Argentina, lo mismo, bueno, en el caso latinoamericano, ¿no? Fenómenos recientes de los últimos años como Bolaño, ¿no? Digamos, o como Rodrigo Fresán, bueno, como tantos otros, ¿no? Bueno, ahí hay unos temas que están claros. O sea, la predominancia, en el caso colombiano, de la publicación de textos relacionados con la violencia, con el conflicto, con el secuestro. A eso hay que sumarle la literatura de autosuperación. Ese versus, ¿cómo lo ve Carolina? Bueno, de vuelta, no sé si lo veo como un intento, por lo menos no ver las cosas siempre como un versus, ¿no? Me parece que los fenómenos son un poco más, quizá más complejos. A mí en principio me parece que no hay nada de malo en que haya objetos editoriales para el que quien quiera comprar autosuperación, compra autosuperación, quien quiera tener un texto de sicarios y espere eso, bueno, está perfecto. En todo caso, está bueno saber hacia dónde quiere apostar. Cuando es solo lo que se consigue. Sí, bueno, pero ahí me parece que de vuelta, digamos, lo que está de fondo es esto que hablábamos recién, que es digamos, la tensión entre literatura y mercado, ¿no? Y literatura, digamos, como proceso, lo que yo decía, como el objeto libro. A mí me parece que la literatura, como yo la pienso, debería ser cualquier cosa justamente menos el cliché o cualquier cosa menos lo esperable, que justamente lo inesperado en ese destello y en ese lugar ubicuo que emerge de repente está en la literatura. Entonces, si la literatura termina siendo lo que finalmente uno estaba esperando confirmar, bueno, se llega a un lugar tautológico, ¿no? Bueno, ¿cuál es el lugar común sobre Colombia, los secuestros, bla, bla, bla? Bueno, no voy a seguir porque me aburro solamente de enunciarlo. De Argentina tal cosa, de lo latinoamericano, ¿cómo debe ser? Bueno, pero me parece que en esto también se interviene mucho el lector el lector tiene que ser debe ser, y me parece que el lector es mucho más inteligente de cómo se lo suele subestimar, y que en todo caso me parece que, bueno, cada cual va a encontrar lo que quiere, y lo que insisto en lo que decíamos recién, cuando no hay espacios hay que generarlos. El problema con las editoriales, o no sé si el problema es su afán de sostenerse también. Hay que tener en cuenta que el mercado del libro tampoco es fácil, o sea, hay que generar bestsellers. Entonces, lo que decía Carolina, o sea, si en Colombia el tema es el secuestro, obviamente las grandes editoriales tienen que sacar el libro de Ingrid Betancourt rápidamente, que es una secuestrada famosa. Entonces, para sostener, y de alguna manera creo que las buenas editoriales hacen eso, para sostener a los otros escritores. Un bestseller paga el libro de poesía. Sí, Ingrid Betancourt paga el libro de Gustavo Bueno, de Itan Tejeda. Ojalá. O sea, ojalá. pero de alguna manera eso se tiene que sostener. O sea, no bueno o malo, hay otros atrás que se están sosteniendo también con eso. Y creo que eso, en un mercado difícil como el del libro, que tiene unas competencias inmensas, y la primera competencia creo es que no hay tantos lectores como uno
uno que está inmerso en ese A uno le mercado gustaría. quisiera que existieran, entonces le toca generar ese cierto tipo de historias o de libros para que la gente se enamore y compre libros y tal vez por medio de esos libros los corra en la estantería de la librería y atrás esté el libro de Ítalo, de Carolina, o de Gustavo, del que sea, y lo compre. O sea, Sí, también hay que desmitificar un poco, ¿no? Yo empecé a leer pésimos libros, realmente. Pero empezó a leer. Y esos pésimos libros fueron los que me dieron, y no solamente eso, sino que leía pésimos libros pensando que estaba leyendo las grandes joyas de la literatura, ¿no? Y en general todos empezamos a partir de libros muy, muy malos. Lo que yo digo, bueno, objetos editoriales, ¿no? Bueno, hay una tensión ahí entre lo que es y lo que no es literatura, que es una discusión que no vamos a resolver en este espacio, pero nuestros escritores están hablando también en relación a lo que se considera literatura, la predominancia del género novela, en relación a la poca ponderación del cuento o de la poesía. Como editora, como escritora, Carolina, ¿qué piensa de ese fenómeno? Bueno, en la editorial donde, digamos, que armamos con un grupo de compañeros también, algunos que también escriben, en particular descreemos de la idea de género y no agrupamos, y por eso mismo no agrupamos los textos en función de los géneros. Me parece que la idea de género fue ya suficientemente criticada y me parece que en todo caso obedece sí a una idea de cierta, en la actualidad, ¿no? Un criterio de inteligibilidad, pero desde el mercado, es decir, el cuento se diferenciaría de la novela en su anaquel, ¿no? Porque es... Para poder catalogar. Para también. poder catalogar. Y a veces me parece que puede ser un poco más interesante pensarlo más inmanentemente o intrínsecamente a lo que el texto está proponiendo. Es lo que yo siempre digo, por ejemplo, una poeta como Sor Juana Inés de la Cruz entraría en el anaquel de poesía latinoamericana, y un poeta que a mí me fascina como Fabián Casas también, y sin embargo la apuesta o la búsqueda estética de uno y del otro no tienen nada que ver. Nosotros decidimos por eso decir, bueno, animémonos a empezar a intervenir esto y por lo menos no seguirla, y digamos, si las colecciones de la editorial donde trabajo se rigen por un criterio más curatorial, si se quiere, como si fuese más obras que están dialogando entre sí, y un curador las agruparía, y ya no por género, porque me parece que en todo caso en el siglo XIX uno podría adscribir a la idea así de la separación en géneros, con un mercado que todavía no estaba instalado y maduro y demás. Lo mismo que la ficción y la no ficción, o la crónica. A veces, en Colombia no, pero en Argentina quizá la no ficción también se desmerece bastante, como si trabajar con un material que no fuese la imaginación o literario o ficcional, fuese bueno, él es escritor, pero trabaja con la realidad. Y en realidad el problema con el lenguaje persiste. Me parece que hay literatura allí donde la lengua es un problema, y a mí en general los textos que más me interesan son esos textos que me hacen volverme todo el tiempo a preguntar, ¿esto es literatura o no es literatura? Está en un borde peligroso, ¿no? Está ahí en un paso que puede no serlo. Y eso me parece interesante en principio y provocador. En Colombia dicen que los libros se liberan de la clasificación ya cuando son de segunda. Porque nuestras librerías siguen siendo organizadas por géneros, precisamente. O sea, aquí encuentras novela, aquí encuentras poesía cada vez menos, autosuperación. Entonces, ¿es posible romper realmente esa cárcel circunstancial de los géneros? Hasta que no se lo empiece a implementar, digamos, me parece que en todo caso nos toca a nosotros empezar a testear eso. Yo creo que esto no fue algo que, bueno, un día bajó, digamos. También es un poco el resultado de una costumbre, de un hábito, ¿no? Y así como uno está acostumbrado a ir a una tienda y ve que los jeans están en un lado, las blusas están en otro, le sucede lo mismo y empieza como a cristalizarse cierta práctica. Pero me parece que esas prácticas de vuelta hay que preguntarse hasta qué punto tienen sentido y no se vuelven anacrónicas hoy. Yo creo que